Hola Elena, Hola. hazlo. Hoy, Elena tiene la mano sucio. Hola Odiseo, Hola. ¿de quién es ese libro? Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es una cuentista magnífica. Pero no es mano sucio, sino mano sucia, porque el sustantivo mano, aunque termine en o, es de género femenino, y los adjetivos deben concordar en género gramatical con el sustantivo, mano sucia. Y Horacio Quiroga no es un cuentista magnífica, porque cuentista, aunque termine en a, es de género masculino, total que es cuentista magnífico. Los adjetivos concuerdan con el sustantivo en género, no en terminación. Bienvenidos a la 9ª clase virtual de nuestro libro First Greek Book. Esta lección está dedicada a los sustantivos femeninos de la segunda declinación y a la concordancia del adjetivo. Buenos días, hoy vamos a corregir los ejercicios de la lección 8 de nuestro libro First Greek Book y voy a introducir el tema nuevo de la lección 9. En primera instancia, las tareas de todos ustedes que me las enviaron muy bien a la carpeta de Drive están aquí frente a nuestros ojos en la pantalla y voy a empezar a corregirlo para no perder más tiempo. Esto es la tarea de Michael, la primera que voy a mirar. Nuestro ejercicio dice así: Dora epempe teis stratiai. Michael, aquí te faltó acento agudo. Y tradujo Michael como él o ella enviaba regalos al ejército. Esto está perfecto. Ejército le falta tilde aquí. Muy bien, Michael. La siguiente tarea, el siguiente ejercicio dice así: Entoikorioi esan oikiai. Esta tarea la hizo Laura Andrea. Y Laura tradujo así: ellos o ellas estaban en el pueblo. Ok, aquí hay un problema. Y es que el sujeto de esta oración es oikiai, que pueden ver acá. Sé que es el sujeto porque está en nominativo del plural. Este es el sujeto. Entonces no es simplemente estaban en el pueblo, sino unas casas estaban en la región. Además, Corioi no significa pueblo, sino región. Unas casas estaban en la región o en la región había unas casas. Este ejercicio, Laura, te quedó pues mal. El siguiente ejercicio es así: Hopólemos poveros en, lo hace Julián. Y Julián tradujo de esta forma: la guerra era espantosa. Eso está muy bien. Lo felicito, Julián. El siguiente ejercicio dice así. Este ejercicio lo hizo alguien que no sé el nombre. Andrés Barreto. Eistopedion epp anthropus. Andrés no ha aprendido a poner espíritus y acentos cuando escribe en computador. Te recuerdo, Andrés, debes cacharrear un poco con los teclados en Windows. Hay un teclado o una fuente, no, más bien, en Windows se puede escribir con espíritus y acentos, solo hay que lograr poner en la configuración de idiomas o algo así, incluir griego politónico. Intenta, Andrés, para la próxima que tus textos griegos tengan espíritus y acentos. Bueno, obviando ese problema, Eistopedion epempen anthropus lo tradujo Andrés de esta forma: hacia la llanura llevamos los humanos. Veo dos cosas para señalar. Una, el verbo aquí es epempen, es esta la forma verbal. Epempen es la imperfecto tercera persona del singular del verbo pempo. Esta ni con la que termina epempen es la que llamamos nie felsística, y la historia de la nie felsística es así. Todas las palabras griegas que terminen en sí, voy a anotar aquí, las palabras griegas que terminen en sí, en sí terminan, por ejemplo, las terceras personas plurales del presente, pero también las palabras griegas que terminan en épsilon, por ejemplo, el imperfecto de tercera del singular. Estas dos formas pueden llevar una ni que se les pone luego, y la llevan cuando la siguiente palabra comienza por vocal o cuando estas son las últimas palabras de la oración, es decir, la forma en sí o la forma en e es la última palabra de la oración. En ese caso se puede poner una ni que llamamos nie felsística, y la razón por la cual la ponemos es para impedir que esta palabra o la vocal en la que termina esta palabra se funda con la vocal de la palabra siguiente. Dicho lo anterior, entonces, epempen es simplemente imperfecto tercera del singular del verbo pempo, que significa enviar. Total que no es llevábamos, sino él o ella enviaba.
El complemento directo es anthropus. Sé que es el complemento directo porque está en acusativo y no está precedido de preposición. En español es habitual que cuando el complemento directo es una persona o algo que concebimos como una persona, le pongamos una A. Total que, ¿esto quién era? Andrés. La traducción más apropiada de este ejercicio más bien sería esta. Voy a anotarlo por acá. Sería enviaba. Opa. Enviaba a los hombres hacia la llanura. Esto sería el ejercicio. Miremos ahora el siguiente ejercicio. Este es de Andrés. Dice así. Tus hipus agomen ectu coriu. Y lo tradujo Andrés como dirigimos a los caballos fuera de la llanura. Esto, sí, hago es dirigir o llevar, eso está bien. La única observación que le podría hacer a este Andrés es la misma la observación que le hice al Andrés anterior. Y es que en español, cuando el complemento directo es una persona o algo que concebimos como una persona, en ese caso, en español, al complemento directo le ponemos una A. Que Andrés haya puesto aquí esta A nos sugiere que él concibe a los caballos como personas. Y pues eso es respetable, solo que la gran mayoría no lo haríamos. La gran mayoría diríamos más bien simplemente como dirigimos o conducimos los caballos fuera de la llanura, sin esta A, porque la gran mayoría de personas no concebimos como personas los caballos. El siguiente ejercicio lo hizo Carlos. Vamos a ver. El Carlos no lo anotó en griego, solo está en español. Entonces miremos nuestro libro. Por aquí tengo nuestro libro. Aquí está. El siguiente ejercicio es el 6. El 6 dice así: Entoipedioi esan kai hipoi kai antropoi. Y lo tradujo Carlos así: caballos y hombres estaban en la llanura. Sí, también podría ser unos caballos y unos hombres estaban en la llanura o había unos caballos y unos hombres en la llanura. De resto, creo que el ejercicio número 6 está bien. El número 7, veamos qué otro estudiante hizo la tarea. Camila, número 7. Dice así el ejercicio: Dora pempomen tus sumacois, perdón, tois sumacois. Y lo tradujo Camila de esta forma: enviamos regalos para los aliados. El ejercicio está bien, salvo un detalle. El verbo de la oración es pempomen, que es el verbo pempo y está en presente, indicativo o activa primera del plural. Enviamos, lo tradujo Camila correctamente. El complemento directo es Dora, un sustantivo neutro de la segunda declinación que debemos imaginar aquí en acusativo. Hasta ese punto Camila ha hecho todo perfecto, enviamos regalos. Ahora la cuestión es que toisumakois está en dativo y sin preposición, no lleva preposición. Esto es simplemente complemento indirecto. El complemento indirecto en español es este. Miren. Le doy un beso a Odiseo. En español, un beso, viene siendo el complemento directo. Y el complemento indirecto en español es este. En español, el único complemento que puede tener estos ecos pronominales es el complemento indirecto. A donde quiero llegar es que doy un beso para Odiseo. A donde quiero llegar es que lo natural en español es decir le doy un beso a Odiseo, mientras que no veríamos como natural decir algo así como doy un beso para Odiseo. Me parece que es una especie de vicio muy normal en clásicas que nosotros traduzcamos al español los complementos indirectos así, con la preposición para. Sepan, sin embargo, que en español, si está precedido de la preposición para, esto simplemente es un complemento circunstancial. Para que puedan entender. En español, esto es complemento indirecto, esta parte que estoy señalando así en azul, que puede llevar este eco pronominal, mientras que esto sería un complemento circunstancial, dado que está precedido de la preposición para. La traducción como más apropiada sería enviamos unos regalos o regalos a los aliados, sin el para de acá, sino con solo la A. Muy bien por lo demás, Camila. El siguiente ejercicio lo hizo Felipe Díaz.
que sería el 8. Dice así: Hoisumakoi en poleimoi kakoi esan. Y lo tradujo así: los aliados estaban en una mala guerra. Hay un error serio en este ejercicio, pero interesante. Y es que Felipe parece haber asumido que este polemoi, voy a intentar subrayarlo, está acompañado, luego pasémoslo aquí, por este kakoi. Pero si se fija Felipe, kakoi solamente por su terminación. Kakoi solamente puede estar en nominativo del plural. Es decir, este kakoi no concuerda en absoluto con polemoi. Polemoi, que es el sustantivo polemos, que significa guerra, no está acompañado por el adjetivo kakoi y lo sé por la concordancia. En realidad el ejercicio es así. El sujeto de la oración es hoisumakoi y lo sé porque está en nominativo del plural. El verbo es esa. El predicado nominal es kakoi. Este es el predicado nominal. Y hay un CC que es en polemoi. Los aliados eran malos o cobardes en la guerra. Los aliados eran malos o cobardes en la guerra. Este entonces, señor mío Felipe, es un error. Miremos el siguiente ejercicio. Sería el 9. Hoitoishimakon logoi kaloi esan. Y lo tradujo así, ¿quién fue? Hugo Sebastián. Las palabras de los aliados eran buenas. El ejercicio está impecable, está perfecto. El sujeto de la oración es el sintagma nominal que estoy subrayando ahora. Ese sintagma nominal, hasta la iota, pues espérenlo, hasta la iota. Ese sintagma nominal tiene como núcleo el sustantivo logoi. Este sustantivo logoi va acompañado por el artículo concuerda con logoi en nominativo plural masculino, pero entre el artículo y el sustantivo hay puesto un genitivo. En griego antiguo y en latín, mediante genitivo expresamos o se expresa los complementos de nombre. Un complemento de nombre es lo mismo, es un sustantivo que está funcionando como adjetivo de otro sustantivo, es decir, sirve para especificarlo. No puedo decir nada más, sino que la traducción que propone aquí, vuelvo a mirar, Hugo Sebastián, es perfectamente correcta. Las palabras, es decir, hoi logoi, ¿y de quién son esas palabras? De los aliados, ton sun makon. Y el predicado nominal es kaloi. Kaloi en kalos, el adjetivo kalos significa más bien bello, pero los griegos en realidad no distinguían entre bello y bueno. Total que la traducción que propuso Hugo está muy bien. Las palabras de los aliados eran buenas o bellas. Súper bien. Y miremos el último de estos ejercicios que le corresponde a Sergio. Dice así: entoipedioi esan hoiton antropon hipoi. Y lo tradujo Sergio así: en la llanura los caballos eran del humano. Ok. Este ton antropon es un complemento y nombre simplemente de hipoi. Entonces es más bien: en la llanura estaban los caballos de los hombres. Antropon está en genitivo del plural, no del singular. En la llanura estaban los caballos de los hombres. Muy bien, recuerden por favor que si algo de esto que estoy diciendo no es claro, me pueden hacer preguntas en los comentarios al video, a este video. Yo responderé a esas preguntas. Muy bien. Ahora voy a introducir el tema de la próxima unidad. Y después corrijo los ejercicios de inglés a griego. El tema de la próxima unidad, o más bien, la próxima unidad simplemente es una continuación del tema que estamos viendo ahora, es decir, segunda declinación. De manera oficial, les introducen ahora los sustantivos de género femenino de la segunda declinación. Les voy a mostrar cómo es esto. Ya aprendieron ustedes a declinar hipos, o antropos, más bien. Antropos es un sustantivo masculino de la segunda declinación. El tema oficial, como les dije hace un momento, es el de los sustantivos femeninos de la segunda declinación. Y estos sustantivos femeninos se declinan exactamente igual que los masculinos. Les voy a poner un ejemplo. La palabra libro es un sustantivo de la segunda declinación de género femenino y se declina así. Biblos significa libro. Ahí está. En cuanto a la declinación, noten esta parte final, los sustantivos masculinos y los femeninos se declinan exactamente igual. La diferencia, y es una diferencia notable, sin embargo, es que como este es un sustantivo de género femenino, el artículo y los adjetivos deberán concordar en femenino. Los adjetivos
concuerdan con el sustantivo en género, es decir, masculino, femenino o neutro, número y caso. Número es singular o plural y caso es nominativo, acusativo, genitivo o dativo. Los adjetivos deben concordar. Los adjetivos y el artículo, para decirlo mejor. Los adjetivos y el artículo deben concordar con el sustantivo en género, número y caso. No concuerdan con el sustantivo en declinación. El artículo en femenino es siempre este. Este es como se dice en griego antiguo la, el artículo femenino. Si el sustantivo es femenino, no importa de qué declinación sea, el artículo deberá ser este. Si yo quiero hablar de el buen hombre, diré así, miren. Ya voy. Y si quiero hablar del buen libro, diré así. Y entonces les explico. El adjetivo que utilicé, agathos, es uno de estos adjetivos. A estos adjetivos yo los llamo adjetivos 212. Y los llamo así porque su forma masculina se declina por segunda declinación, es el primer 2. Su forma femenina se declina por primera declinación, y es el 1. Primera declinación, y es el 1. Y su forma neutra se declina como los sustantivos neutros de segunda declinación. Hay en griego antiguo un número muy grande de adjetivos 212. Y en todos estos adjetivos, perdonen que lo vuelva a decir, la forma masculina se declina como los sustantivos masculinos de segunda declinación, la forma femenina se declina como los sustantivos femeninos de primera declinación y la forma neutra se declina como los sustantivos neutros de segunda declinación. Es semejante al cuento en latín. En latín tenemos este de bonus, bona, bonum. Estos también serían adjetivos en latín 212, solo que en latín los llaman adjetivos desde 3 terminaciones, creo que los llaman así. El nombre es lo de menos. Vuelvo a decirlo, recuerden ustedes que los adjetivos y el artículo concuerdan con el sustantivo en género, número y caso, no en declinación. Como el sustantivo biblos es de género femenino, no importa que el adjetivo, como el sustantivo biblos es de género femenino, no importa que biblos sea de la segunda declinación. El artículo y el adjetivo deberán estar en femenino, y en femenino van, como pueden ver, por primera declinación. Para resumir, el tema nuevo de la siguiente lección es el de los sustantivos femeninos de la segunda declinación. Estos sustantivos femeninos de la segunda declinación, como biblos, se declinan exactamente igual que los masculinos. En todos los casos se declinan igual. La diferencia está en que, dado que son sustantivos de género femenino, el artículo y el adjetivo deberá concordar con esos sustantivos en femenino, no en declinación, como he repetido ya un montón. Eso es todo. En el libro los van a poner a practicar esto de la concordancia del adjetivo y les van a presentar unos sustantivos de género femenino. Por supuesto, una pregunta que ustedes se podrían hacer ahora es ¿cómo puede uno saber cuándo un sustantivo de la segunda declinación es masculino y cuándo es femenino? Y la respuesta es que no hay una fórmula mágica. Cuando ustedes aprendan un sustantivo de género, cuando ustedes aprendan un sustantivo de la segunda declinación, deberán también obligarse a aprenderle el artículo. Si ustedes aprenden que el sustantivo es gebiblos, no simplemente biblos, sino gebiblos, sabrán que este sustantivo es de género femenino. Y si aprenden que es hoántropos, entonces sabrán que el sustantivo ántropos es de género masculino, aunque en realidad ántropos también puede ser femenino, pero eso se los explicaré luego. Eso es todo. Voy a adjuntar en la descripción de este video un link para que ustedes puedan subir a una carpeta de Drive la tarea de la lección siguiente. La lección siguiente es esta. Miren por favor la parte teórica. Tienen un vocabulario, en este vocabulario habrá sustantivos masculinos, femeninos y neutros de la segunda declinación, y los ejercicios que deben hacer son todos estos. Háganlos todos, que los miraré. Son de género femenino, por ejemplo, muy normales. El sustantivo jodos, que significa camino, es G-jodos. Y esta palabra está en español en la palabra odómetro. Los automóviles tienen como la mitad del velocímetro un mecanismo que sirve para medir cuánto han recorrido los automóviles. Este mecanismo se llama el odómetro, aunque debería llamarse en realidad el jodómetro,
y esta palabra proviene del sustantivo jodos. Tenemos en el vocabulario de la siguiente lección el sustantivo oinos, que es, como pueden ver, masculino de la segunda declinación. Oinos significa vino. De esta palabra oinos viene enología, que es el estudio de los vinos. Y así tenemos otros sustantivos de segunda declinación. Por favor, vuelvo a decirles, si tienen alguna pregunta, incluyanla en los comentarios del video. Apenas ustedes incluyen un comentario a mi video, yo tengo una notificación a mi correo electrónico y entonces me queda muy fácil responderles. Terminaremos la clase de hoy mirando los ejercicios de traducir del inglés al griego. Voy a hacerlo. Se me olvidaba y les tengo una tarea especial. Voy a hablarles ya de la tarea especial. La tarea especial es esto. Quiero que junto a los ejercicios, estos ejercicios de los que ya les hablé, también trabajen lo siguiente. Voy a mirar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito, la versión más original que tenemos del Nuevo Testamento es griego. No está en hebreo ni en arameo. Novum Testamentum. Ahí está. Este es el Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento quiero que miren Juan. Aquí está. Y es puro el comienzo del Evangelio. El Evangelio en el Nuevo Testamento empieza así. El Evangelio de Juan, de que forma parte de los libros del Nuevo Testamento, es así. Esto es griego real. Es muy simple, pero es griego real. Lo tienen ahí copiado. Esto es. No se los voy a poner en más lugar, cópienlo en sus cuadernos. Es esto. En arquei en hologos, kai hologos en prostonteon, kai teos en hologos. Ustedes ya pueden entender esto perfectamente. Quizás necesiten usar un diccionario. También en la descripción de este video les dejaré un link para que puedan descargar un diccionario de griego a español. Pero deben saber que con el auxilio del diccionario ustedes deberían poder entender perfectamente este griego real, que es como comienza el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Esto que les podría parecer muy simple, sin embargo, es también muy interesante. Y sobre este texto me voy a referir, por supuesto, en el próximo video que les grabaré muy pronto. Tarea adicional es esto, que es como comienza el Evangelio de Juan del Nuevo Testamento. Y ahora sí, terminemos este video corrigiendo los ejercicios de inglés a griego. Vamos pues a por ello. Miremos el siguiente estudiante. Sería Selena. Y dice así: los aliados tenían caballos. Y lo tradujo Selena así: Hoisumakoi esan hipon. Bueno, este ejercicio, Selena, está muy mal. En español es clarísimo que el sujeto de la oración es los aliados. Es clarísimo además que el verbo de la oración es tenían, que está en imperfecto tercera plural, y el complemento directo es caballos. Pusiste aliados en nominativo del plural y en eso está bien, en eso acertaste. Donde empezaron los errores es acá, y es que utilizaste el imperfecto del verbo ser. Esto no significa tener, sino significa eran. Y después pusiste caballo en acusativo del singular. El verbo ser nunca lleva complemento directo, total que hay dos errores. Uno, que usaste el verbo ser y no debías usar el verbo ser. Y dos, que usando el verbo ser tú expresaste algo que debe ser complemento directo y el verbo ser nunca lleva complemento directo. Voy a referirme en esta hojita al ejercicio. Los aliados tenían caballos. Ahí va. Los aliados tenían caballos. Hay, Selena, dos formas de expresar esto en griego antiguo, porque la posesión, es decir, que alguien posea o sea dueño de algo, se expresa muy habitualmente de dos formas distintas en griego antiguo. La primera es utilizando el verbo tener. El verbo tener es el verbo eco. Usando el verbo tener, entonces, esto sería así. Hoi sumakoi, eikon hipus. Esto aquí traduje correctamente el ejercicio. El sujeto de la oración es este. Este es el imperfecto del verbo tener, el verbo eco, en tercera persona del plural.
Y como el verbo eco es un verbo transitivo, su complemento directo es hippus y está aquí en acusativo. Así se puede expresar esto bien. Pero la verdad es que en griego antiguo esto mismo se puede decir de una segunda forma, y es esta. Hoi, hippoi, esan, tois, sum, makois. En ambas oraciones, así y así, estoy diciendo exactamente lo mismo. Se está diciendo lo mismo. Porque en griego antiguo la posesión se puede expresar de dos formas, como dije, distintas. Una es esta, de la que ya les hablé y no tiene pierde. Y la segunda es esta, que tiene su cosa especial. La segunda forma mediante la cual se puede expresar la posesión en griego antiguo es utilizando el verbo ser. Cuando se utiliza el verbo ser para expresar posesión, lo poseído se expresa en nominativo y propiamente es el sujeto de la oración. Como aquí lo poseído son los caballos, este debe ponerse en nominativo. Vuelvo a decirlo. Cuando en griego antiguo se utiliza el verbo ser para expresar posesión, lo poseído se expresa en nominativo y funciona como el sujeto del verbo ser. Y al poseedor se le expresa en dativo, y a este dativo lo llaman tradicionalmente dativo posesivo. En ambos casos, o más bien ambas oraciones del griego, serían traducciones correctas de los aliados tenían caballos. Para una, o en una, utilicé el verbo tener, eco, y en la otra utilicé el verbo ser. Lo digo por última vez, cuando se utiliza en griego o en latín el verbo ser para expresar posesión, lo poseído se expresa en nominativo, y es el sujeto, y al poseedor se le expresa en dativo sin preposición, y a este dativo lo llamamos dativo posesivo. Miremos el siguiente ejercicio. Este ejercicio es de Narjit. Dice así: yo conduje, bueno, miremos, Eistenkommen ton hippon. Ok, no, Narjit se comió el verbo. Puso Eistenkommen, eso quiere decir hacia la aldea o hacia el pueblo, está bien. Ton hippon es el caballo y está en acusativo, es el complemento directo. Lo que se comió Narjit fue conduje. Si lo que nos pedían en inglés, veamos que no es en inglés, este lo hizo Andrea Romero. Ella solamente lo puso en griego. Dice así: Jokorion en stenon. Creo que logro entender qué se está diciendo aquí, pero está mal. El sustantivo corion, que significa región, es de género neutro. Como es de género neutro, el artículo tiene que estar en neutro, no en masculino. Total que no se dice corion, perdón, no se dice jokorion, sino to corion. Voy a intentar corregirte esto aquí. Se dirá esto. Vuelvo a decirlo, el artículo debe concordar con el sustantivo en género, número y caso. Tocorion en stenon, y stenon lleva acento agudo sobre la omicron. Esto significaría la región era estrecha. Veamos si esto es lo que pedían que tradujeras. Opa, no sé, aquí te confundiste un montón. O yo estoy mirando los ejercicios que no son. Debe ser que yo estaba mirando los que no son, qué burro. Ahora sí, los aliados tenían caballos, y ese sí lo corregí bien. Yo conducía el caballo hacia la aldea. Estaba mirando los ejercicios de la lección que no eran. Entonces este sería Egon, Tonhipon, Eis, Tenkomen. Esto le quedó bien a Narjit. Y ahora miremos si el lugar era estrecho. Este estaría perfecto. Tocorion era en stenon, salvo porque el artículo debe estar en neutro. Ya no voy a mirar los ejercicios que no son. El siguiente estudiante. Aquí está. El hombre era cobarde en la guerra, y dijo así, esta persona es Michael. Hoanthropos en kakos en toi polemoi. Sí, esa vaina esto está perfecto. Hoanthropos en kakos. Kakos significa malo, pero también puede ser cobarde. Aquí la única observación que le tengo a Michael es que el acento debería ser grave. Es decir, pondríamos acento para este lado. Hoanthropos en kakos en toi polemoi lleva acento agudo sobre la épsilon, por algo que no importa que no sepan ahora del todo. El ejercicio Michael está muy bien, lo felicito. Y el último ejercicio que tenemos que corregir es este. Este lo hizo Laura, y Laura no lo puso en inglés. Veamos si soy capaz de entender lo que ella quiso decir. Epempe pon hipon epiton sumakon. Bueno, es claro que esto no es una pi, sino una tau.
no existe en griego antiguo pon, existe el artículo en masculino, acusativo singular masculino es ton. Entonces sería epempe ton hipon epi ton symakon. Y esto significaría enviaba el caballo sobre el aliado. Epi más acusativo de idea de lugar hacia el cual, pero con hostilidad. Enviaba el caballo contra el aliado. Y en inglés nos pedían que tradujéramos, él enviaba caballos, en plural, a los aliados. Esto es complemento indirecto en inglés. Total que, más que pi, lo que debiste poner fue todo esto en dativo. Y pensemos en el número, un segundo. Caballos está en plural y aliados también en plural. Y entonces lo único que hay que poner es esto en acusativo del plural y esto en dativo del plural. Y sería así. Epempe tus hippus tois symacois. Lo escribo aquí para que lo vean. Epempe tus hippus. Ahí sí tiene artículo o no. No, sin artículo. No es enviaba los caballos, sino caballos. Como aquí se fundirían estas dos vocales, voy a ponerle en IF felsística. Ahí la ven. Epempen hippus tois symacois. Este es el ejercicio. Espero ahora sí estar corrigiendo el que era. ¿Tienen tarea para la próxima? ¿Ya tienen una tarea? Vuelvo a decirlo, les pondré un link para que me suban en formato PDF la tarea siguiente. Y la tarea siguiente es estos ejercicios, junto a la tarea de el Nuevo Testamento. Les mando un abrazo solidario y que no contagie desde la distancia. Hasta luego, queridos estudiantes.